Bueno, quiero saludarlos, darles la bienvenida. Mi nombre es Paola Lowis, soy la instructora del curso de gestión de emprendimientos productivos y este pequeño video, vamos a tratar de que no extienda más de 10 minutos, es para quienes se perdieron la clase introductoria, la clase número 1, ¿sí? Te voy a compartir pantalla para que puedan ver más o menos de qué estamos hablando. Bien, lo vamos a poner como diapositivas para que sea mucho más sencillo. Ahí. Bueno, muy bien. El curso es el curso de gestión de emprendimientos productivos, brindado por el Centro de Formación Laboral 402. Los días de cursada son martes y jueves de 18 a 21 horas. En este momento estamos en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos dictándolos. Y bueno, les pedimos a quienes no pudieron ir en el día de ayer que se acerquen en la próxima clase porque es importantísimo la presencialidad. Muy bien, vamos a comenzar con la primera clase. La primera clase está destinada a ponernos un poco en conocimiento de qué es lo que va a tratar el curso y hablar un poco de el empleo, presente y futuro, de cómo vemos el emprendedurismo, si un emprendedor nace o se hace, y de todas estas temáticas vamos a ir hablando poco a poco. Argentina, como dice digamos, la diapositiva, no es ajena al desempleo mundial que se profundiza cuando las políticas económicas no apuestan fuertemente a la industrialización. ¿Qué significa esto? Que si los países no apuntan a generar empleo por medio de la industrialización, lo que empieza a caer es esa variable y empezamos a tener índices de desempleo que son extremadamente altos. Los cambios que se provocaron con las últimas crisis económicas y que se profundizó muchísimo con la pandemia, nos están, digamos, obligando a hablar de un cambio de paradigma. Hay un cambio en lo que es el capitalismo a nivel mundial, un capitalismo cada vez más complejo, que privilegia a las grandes fortunas por sobre los pequeños emprendedores, por sobre los pequeños ciudadanos que tienen empleos que no son los más remunerados. Y esto, bueno, profundiza esta transformación del contexto social y económico en el que vivimos diariamente, ¿no? Por eso vemos que los niveles de desempleo crecen, que la precarización laboral también crece. ¿Por qué? Porque cuando se acrecienta la demanda de empleos, lo que hacen con los poquitos empleos que hay es, bueno, ofrecer lo menos que puedan pagar digamos, por el mismo trabajo. Esto es algo que vemos muy comúnmente, sobre todo en los pequeños centros comerciales, donde, bueno, hablábamos ayer justo con los alumnos que sí pudieron ir, alumnos y alumnas, que por un trabajo que en blanco, con un salario sindical, digamos, que se trabajó con el ministerio y con los empresarios, de entre 50 y 60 mil pesos, cuando uno realmente va a estos lugares que tienen los carteles habituales de busco empleada y que son constantes porque por algo no cambian, encontramos que por el mismo trabajo pagan la mitad. Entonces, lamentablemente, empezamos a notar esa precarización laboral. Estos empleadas y empleados no tienen los derechos, digamos, básicos que se tiene cuando uno está empleado en el sector formal, y empiezan a pasar cosas muy desagradables, que es el empobrecimiento de toda nuestra población. Eh, lo que viene no es alentador, lamentablemente, porque el futuro del trabajo es un tema que ya lo estamos viviendo en el presente, que se acrecentó sobre todo por el tema de la tecnología, que es imparable y que durante la pandemia fue todavía más importante. Este mundo que avanza frenéticamente hacia puestos laborales que van a estar cada día más tecnificados, nos piden muchas cosas a quienes estamos en el mundo laboral. Y parte de eso es, en principio, vivir capacitándonos. No podemos olvidarnos de la importancia de la capacitación como un modelo que nos permita conservar los empleos, y no solo eso, sino profesionalizarnos a cada minuto para poder asumir estas nuevas tecnologías que cada vez son más comunes. Y eso es algo que también va a necesitar pasar en la educación. Nuestros hijos hoy, lamentablemente, más allá que sí puedan
cursar sus materias a distancia o puedan utilizar una computadora o un celular para poder conectarse con la escuela, se ven igualmente necesitados de otras herramientas que van a ser el futuro, o que son el futuro ya hoy, como por ejemplo la programación, y que hoy en las escuelas está, eh, digamos, faltando. Realmente están faltando la formación para que nuestros jóvenes el día de mañana puedan tener muchísimo más resuelto el tema laboral que lo que tienen hoy. Para que ustedes tengan una idea, la tasa de desempleo en los jóvenes es la más alta. Entre los 18 y 26 años la tasa de desempleo llega a más del 30%, es una de las tasas más altas que hay, y se profundiza todavía aún más si quien es joven entre 18 y 26 años es una mujer o una persona diversa. Entonces tenemos que empezar a prepararnos muchísimo más, y son cuestiones que son inevitables, ¿no? Tenemos que tener claro que tanto en Argentina como en el mundo, hoy hay muchísimas más personas trabajando que hace 50 años o 100 años, por supuesto. Y esto también profundiza esta desigualdad. Eh, por eso digo que hay que prepararse para los empleos del futuro y hay que preparar a las generaciones más jóvenes para ello. Y aquí empezamos a hablar del emprendedor como generador de autoempleo. Este emprendedor que lo puede hacer como algo paralelo a su trabajo, o lo puede hacer en esta búsqueda de autogenerarse el empleo tan necesaria, y que eh, puede ser, como dijimos, necesidad u oportunidad. Es importante que para nosotros tengamos muy claro esto, que nosotros seríamos nuestros autoempleadores, y eso conlleva un montón de necesidades mucho más importantes que tenemos que tener los emprendedores. Por eso dice la diapositiva que el autoempleo es la actividad que por necesidad u oportunidad decidimos comenzar a realizar, pues a cambio nos va a generar determinadas ganancias, que solo dependen de nosotros y no excede la función de uno mismo, es decir, somos únicamente nosotros al principio autogenerando este empleo tan necesario para un ingreso adicional o un ingreso básico. Quien genera el autoempleo es un emprendedor o emprendedora, y las actividades que realizamos para autoemplearnos pueden ser diversas y habitualmente se eligen de acuerdo a qué, a las capacidades y aptitudes que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos aptitudes y saberes que nos pueden generar el autoempleo, como por ejemplo, a ver, empecemos con lo que tiene que ver con el servicio. Sabemos de plomería, o sabemos de albañilería, o sabemos de costura, o de tejido, o somos ex personal gastronómico, o realmente nos gusta muchísimo cocinar y sabemos que ahí hay una aptitud para poder explotar, entonces empezamos a trabajar con esas habilidades que son absolutamente necesarias y que requieren una capacitación constante, ¿sí? Lo que les pedimos es que nunca se queden con eso. A ver, si nosotros fabricamos ropa y no estamos ayornados a las nuevas modas, lo más probable es que no podamos vender. Lo mismo pasa con los colores de cada temporada, o con los nuevos alimentos que se ponen de moda, que también es necesario probablemente hacer un cambio en una carta cuando uno vende comida, o por ejemplo para un plomero que trabajaba con caños de plástico y hoy tiene que trabajar con termofusión. Entonces lo que les pedimos siempre es, para que este autoempleo pueda perdurar en el tiempo, nunca quedarse con lo que tenemos aprendido, sino seguir constantemente en crecimiento, y para ello yo les comentaba que hoy día eh, los gobiernos nacional, provincial, municipal, por medio de muchísimos tipos de capacitaciones, como en este caso todas las que brinda el Centro de Formación Laboral, están preparados justamente para eso, para que ustedes puedan capacitarse constantemente y que no pierdan la capacidad de autoemplearse o la capacidad de tener mejoras económicas a través de nuevos conocimientos que puedan adquirir. Acá hablábamos de qué pasa con este emprendedor. ¿Este emprendedor nace o se hace?
Y acá existen muchas teorías acerca de si el emprendedor nace o se hace, sin embargo es posible que haya una mezcla, ¿no? Un poco de lo que tenemos aprendido, de lo que traemos con nosotros mismos, y que tiene mucho que ver con cómo ha sido nuestra niñez y nuestra juventud. Muchos consideran que en estudios grandes que se han hecho de emprendedores, quienes más cercanos hayan estado al comercio, quienes hayan, no sé, tenido algún comercio familiar en el que hayan participado, aunque sea un acercamiento jugando, tienen muchísimas más posibilidades de emprender exitosamente. Es decir, que eh, todo lo que vayamos trayendo con nosotros hace a este emprendedor futuro. Todo lo que hayamos aprendido hace al emprendedor futuro. Y el emprendedor está formado básicamente por estas experiencias que dijimos que había, ¿sí? Por capacidades que vamos adquiriendo con el tiempo, por habilidades que vamos sumando a lo largo de nuestra vida y por aptitudes. ¿Qué significa? Que todo lo que fuimos adquiriendo de experiencia en nuestra vida nos sirve para poder emprender. Estas capacidades que hemos ido sumando, que muchas veces tienen que ver con para lo que nos hemos formado, capacidades innatas en nosotros muchas veces, también son necesarias. Otro tema es para qué somos hábiles. No todos sabemos pintar un cuadro, ni todos sabemos coser, ni todos sabemos tejer, ni hacer muchas otras cosas o cocinar muy bien. Entonces es importante que también pongamos de manifiesto cuáles son esas habilidades que poseemos, ¿sí? Y las aptitudes es todo lo que podamos ir formando y adaptando todo eso que teníamos antes, experiencias, capacidades y habilidades, además adquirir estas aptitudes que se aprenden formándose. Un emprendimiento puede llevarse adelante con práctica, aptitud positiva y liderazgo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que llevar un emprendimiento adelante no es un lecho de rosas, que necesitamos entender que puede zozobrar en algún momento y que tenemos que estar preparados para esos momentos en los que tengamos muchas dudas, que hayan problemas económicos, que de repente no le encontramos la vuelta a algo, y tenemos que afrontarlo con una actitud positiva y con el liderazgo necesario para poder pasar ese escollo y seguir adelante con nuestro emprendimiento. Y algo que para mí es fundamental es la administración eficiente del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que debemos en tiempo y forma para nuestros negocios, es mucho más probable el éxito que el fracaso. ¿Qué significa esta administración eficiente del tiempo? Bueno, significa poner metas posibles, probables, que podamos cumplir para que nuestro emprendimiento pueda adecuarse a lo que necesita. Es decir, que si nosotros sabemos que debemos hacer una publicación en redes todos los días y nos dormimos con eso, es probable que no tengamos tanto éxito como preferimos tener, por supuesto. Entonces, administremos bien nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que podamos lograr todo lo que necesitamos para tener un emprendimiento exitoso. Se dice que el cambio se ha transformado en lo permanente. Lo que nos está pasando es que vivimos de crisis en crisis porque el sistema, digamos, así lo indica, no le pasa solo a la Argentina esto, ¿sí? Esto es algo que debemos empezar a rebatir un poco, no es que nos pasa solamente acá, esto pasa en el mundo está cambiando, y en este cambio lo que vemos es que ya no hay certidumbres, estamos viviendo en la incertidumbre constante, y esta incertidumbre trae muchísimas posibilidades. Las crisis son disparadores enormes de oportunidades. El tema es que hay que vencer esos miedos que a veces nos paralizan frente a las crisis y adecuarnos a lo que podemos hacer con, como dijimos, experiencias, capacidades, habilidades y aptitudes. Para mal o para bien, no sabemos, lamentablemente ya no lo sabemos, el mundo ya no nos ofrece seguridades absolutas, y el aprender a emprender, como a veces se dice, es una de las formas de adecuarnos a todo esto.
Y acá me gustaría hablar un poco de las diferencias, una vez que emprendemos, entre sector formal o informal, ¿sí? Porque no es lo mismo estar al margen, digamos, en la ilegalidad, o al margen en lo no registrado, que sí estar registrado y cumplir con los parámetros necesarios para que nuestro emprendimiento pueda crecer en el tiempo, pueda consolidarse, y pueda alcanzar niveles de crecimiento que nos permitan pasar de un pequeño emprendimiento a un negocio o una pequeña pyme. Las ventajas del sistema formal por sobre el informal se traducen siempre en derechos básicos de los que deben gozar todos los ciudadanos o residentes argentinos. El sector formal nos provee de obra social, aportes jubilatorios y bancarización, es decir, que nosotros con el simple hecho de poder alcanzar la forma de monotributista, es decir, asociándonos a este monotributo, gozamos de obra social, aportes jubilatorios tan necesarios para el futuro y la posibilidad de bancarización, ¿sí? ¿Por qué la bancarización es importante? Porque a medida que nuestro emprendimiento puede ir creciendo, quizá el salto cualitativo a un pequeño negocio o una empresa pyme lo puede dar el financiamiento bancario, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos historial crediticio, es imposible acceder a financiamiento bancario. Por eso es importante estar siempre en el sector formal, porque la herramienta del monotributo es una herramienta enorme, económica para un emprendedor, porque tenemos todo en un monotributo, exactamente es un solo tributo que engloba la parte fiscal, el componente de obra social y el componente jubilatorio, el componente previsional que se le llama. Entonces, para nosotros es fundamental eso. Pero el sector informal, que es un sector que crece lamentablemente demasiado, debemos saber que más allá de que comerciar o producir de manera clandestina o no registrada va contra la ley, es importante que lo sepamos, debemos entender que esta modalidad que nos imponen o nos imponemos cuando nos autoempleamos, vulnera todos nuestros derechos, claramente los vulnera, porque no accedemos a aportes jubilatorios necesarios para la vejez y tampoco vamos a gozar de esta inclusión financiera tan importante, ¿sí? Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, que hace unos años muchísimas mujeres y hombres que no habían llegado con la cantidad de aportes jubilatorios necesarios para poder jubilarse, pudieron hacerlo por medio de lo que se llamó o la jubilación de amas de casa, o la posibilidad previsional de hacer una moratoria con lo que uno debía para poder llegar a estos años de aporte. Pero eso depende muchas veces del voluntarismo del poder político de turno. Y la verdad es que lo que se necesita para poder jubilarnos es un mínimo de 30 años de aportes, que muchas veces con estas cuestiones que pasan en el mundo, de quedar desempleados o de repente quedar fuera del sector formal, no logramos llegar digamos, a contar con esa cantidad de años, y el problema viene cuando uno se hace mayor, porque lamentablemente no puede gozar de una jubilación, y la verdad que sabemos que el cuerpo muchas veces, después de los 60 y pico de años, hay gente que está muy bien de salud y hay gente que no tan bien, y realmente la jubilación es una ayuda enorme, enorme para poder transitar los años de la adultez, ¿no? Así que para mí es fundamental siempre, siempre estar en el sector formal. Y acá vamos a pasar a algo que tiene mucho que ver con el emprendedurismo y que es la economía social. ¿Qué es la economía social? Se habla muchísimo de economía social, ¿no? Y acá vamos a dar una pequeña descripción de lo que es la economía social. Es un conjunto de prácticas que buscan un modo diferente y solidario de hacer economía. Esto implica cambiar las formas de producción, de distribución y consumo de los bienes y servicios, pensando en la posibilidad real de lograr la transformación social a través de la actividad económica. ¿Y qué impacto tiene esta economía social en nuestro país? Porque es una modalidad nueva de comercio justo, que estalla en Argentina a partir de la crisis del 2001. Muchos recuerdan esos clubes de trueque que empiezan a salir, la gente realmente no tenía dinero ni para comer, entonces empieza
a poner en funcionamiento estas habilidades emprendedoras y cada uno con su habilidad empieza a ver de qué manera puede fabricar algo, cocinar algo, tejer, coser, intercambiar una actividad de servicio en estos clubes del trueque que nacen como la semilla de la economía social en Argentina. A partir de ahí el autoempleo se vuelve una constante porque la recuperación del empleo es muy, muy compleja habitualmente, y por más que eso pase, con todas estas cuestiones que fuimos conversando de que cada vez todo se tecnificaba más, quien se había quedado fuera del sistema laboral era muy difícil volver a, digamos, a poder ingresar. Entonces la economía social empieza a vincular a las personas en todo el territorio y los gobiernos comienzan a tomarla como una obligación más que una necesidad, una obligación de trabajar con esta economía social y de poder trabajar con estos emprendedores, capacitarlos para que puedan mejorar sus habilidades y poner a su disposición muchísimos espacios para que esa economía social pudiese crecer. Entonces ahí empiezan a nacer todas las ferias que conocemos, que hacen muchísimo todos los distritos, las municipalidades sobre todo, y que también se han dado en muchísimos lugares, como por ejemplo Tecnópolis, ¿sí? Es muy común hoy ver una feria de emprendedores, una feria de personas que producen en pequeña escala y llevan a estos lugares a vender. Eh, y esta economía social tiene un impacto enorme en las comunidades. ¿Por qué un impacto enorme? Porque personas que hasta ese momento estaban fuera del sistema pueden volver a insertarse en un sistema con el emprendedurismo y el autoempleo. Es importantísima la economía social para la economía argentina. En Argentina hay muchísimas, muchísimas personas que viven de su autogestionado empleo. Y para mí es fundamental que los distintos poderes del Estado pongan para ellas todo lo que puedan en cuanto a subsidios, capacitaciones, espacios para poder realizar este comercio justo. Y esto creo que va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a conocer directamente a quien fabrica, para evitar intermediarios, pero no solo para eso, sino para poner en valor nuestras comunidades. ¿Qué mejor que comprarle a alguien de nuestra comunidad y no comprarle una gran cadena de tiendas? Con esto no quiero decir que hagamos un boicot a las grandes tiendas, ¿no? Porque también generan mucho trabajo, pero creo que tenemos que empezar a mirar de otra manera la economía de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Así que para mí la economía social es fundamental. Y yo les había pedido que miren un pequeño video, un video de Bernardo Klicksberg. Para mí Bernardo es un genio, es un hombre que ha destinado mucho de su vida a la economía social y también a la responsabilidad social empresaria, que es esto que pasa con las grandes empresas, que es un poco devolver a la comunidad parte de todas esas ganancias que obtienen gracias a ella, ¿no? Y miramos ese video, ¿por qué? Porque yo quería mostrarles que los emprendimientos productivos son muchos y muy diversos. Por ejemplo, los emprendimientos son tan diversos que, por supuesto que la gran mayoría se caracterizan por perseguir el lucro, es decir, la ganancia económica, pero con el crecimiento de la pobreza en todo este último tiempo, en los últimos 20 años, han empezado a surgir las empresas sociales, que son ideas de alguien que de repente dice, esto está pasando en la sociedad en la que yo vivo, necesito ver la manera de cambiarlo, y entiende que de manera social se puede asociar a muchísimas otras personas y emprender este tipo de empresas que por supuesto requieren financiamiento, ¿sí? Pero que no persiguen el lucro, que son mayormente empresas absolutamente sociales, empresas que tienen el fin de ayudar a alguien más. Entonces, como han visto, está Techo, un techo para mi país, surgió de eso. Wikipedia surgió como una plataforma colaborativa. Nosotros aquí en Argentina, yo les comenté de un proyecto que se llama 6+3, que es un taller protegido, son talleres protegidos que quedan en Fuerte Apache,
un grupo de mujeres que, digamos, estaban en una asociación civil, se dieron cuenta que estas mujeres de Fuerte Apache no tenían demasiada preparación y por ende no podían salir a buscar un empleo que realmente les sirviese para poder ser el sostén de su familia. Muchas de ellas son jefas de familia, y se propusieron hacer una empresa social. Esta empresa social fabrica bolsos que se pueden eh, imprimir con una leyenda que uno quiera, es decir, que son totalmente personalizados, y toda la ganancia de ese bolso hecho a mano se reparte por igual entre todas las mujeres que trabajan en ese emprendimiento. En ese emprendimiento no hay solamente costureras, hay costureras, estampadoras, personas que se ocupan de la logística, y también hay cuidadoras. ¿Por qué? Porque esas mamás, muchas de ellas, que trabajan en el taller protegido, no tienen sino quien les cuide a sus chicos. Así que parte del staff de esa empresa social también se dedica a cuidar a los pequeños niños o a los que necesiten asistencia de estas mujeres que están trabajando ahí. Pero bueno, los emprendimientos son muchos, y más allá de las empresas B, que me interesaba que ustedes las conociesen, los emprendimientos pueden ser propios, pero también cooperativos, ¿sí? Las cooperativas son parte fundamental hoy día de nuestro ecosistema emprendedor. ¿Por qué? Porque han encontrado la manera, muchas personas, de trabajar de manera cooperativa, de manera conjunta, y poder dividir estas ganancias por igual entre todos los eslabones de esa cadena. Y la verdad que es fundamental. Pero muchas veces vemos que a estas cooperativas les falta muchísima profesionalización. ¿Por qué? Porque los papeles para llevar adelante una cooperativa no son sencillos, y necesitan muchísima asistencia. Por eso, si ustedes conocen a alguien que requiera también un poco de asistencia en eso, invítenlos a formar parte del curso. La verdad es que para nosotros es fundamental poder asistirlos. Yo les pedí a sus compañeros y compañeras que para la próxima clase tengan una idea clara de qué es lo que cada uno de ustedes quiere hacer, porque lo que queremos con esto es que no sea solamente una capacitación que se quede en cuestiones que tienen que ver únicamente con la teoría. Queremos ir a la práctica, queremos ayudarlas a que puedan poner en funcionamiento ese cambio que quieren hacer en su emprendimiento, esa mejora, el empezar de ser un emprendimiento. Entonces, para la próxima, por favor, traigan escrito qué es lo que necesitan. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro. Cualquier duda me la pueden hacer en el grupo, así que traté de resumir las 2 horas y media, 3 que estuvimos en clase en este pequeño video. Los espero el próximo martes. Muchas gracias.